Me lancé al vacío sin red, abriendo la puerta de la oficina con un empujón que resonó como un trueno en la quietud de la noche. «Basta ya. Carlos. He visto suficiente para arruinarte la vida». Grité, mi voz temblando de furia contenida. Irene. A mi lado. Palideció. Sus ojos marrones clavados en mí como si acabara de revelar el mayor secreto del universo. Entré en la empresa como una sombra, disfrazada de humilde asistente administrativa. Nadie en Valladolid sospechaba que yo, Teresa López, era la CEO encubierta de esta filial de mi conglomerado familiar. Había oído rumores de irregularidades, de un ambiente tóxico que estaba devorando la moral de los empleados. Y decidí infiltrarme para ver la verdad con mis propios ojos. Era una ciudad que amaba, con sus calles empedradas y su catedral imponente. Pero bajo esa fachada histórica se escondían dramas modernos que me romperían el corazón. Mi primer día fue un torbellino. Me asignaron a la sección de marketing, donde el gerente, Carlos Mendoza, un hombre de unos 40 años con una sonrisa falsa y ojos calculadores, me dio la bienvenida con un apretón de manos demasiado prolongado. «Bienvenida, Teresa. Aquí valoramos la lealtad por encima de todo», dijo. Y sentí un escalofrío. No sabía entonces que esa lealtad era un eufemismo para silencio cómplice. Allí conocí a Irene García, mi compañera de escritorio. Tenía 28 años. Con el cabello ondulado castaño que caía como una cascada sobre sus hombros. Y unos ojos que parecían guardar todos los secretos del Duero. Era abierta, risueña. Pero había una tristeza latente en su mirada que me intrigó desde el principio. «No te preocupes, nueva. Sobrevivirás si no llamas mucho la atención», me susurró durante el almuerzo en la cafetería de la empresa. Un lugar anodino con vistas a la Plaza Mayor. Conversamos sobre todo y nada. Le conté una versión fabricada de mi vida. Una mujer de 35 años huyendo de un divorcio en Madrid, buscando un nuevo comienzo en Valladolid. Ella compartió que era de un pueblo cercano, que había estudiado diseño gráfico en Salamanca y que amaba pintar en sus ratos libres. «La vida es como un lienzo, Teresa. A veces, los colores se mezclan de formas inesperadas», dijo. Y su voz tenía un matiz melancólico que me hizo querer saber más. Pronto, las charlas se volvieron confidenciales. Descubrí que Irene era lesbiana. Algo que en esta empresa conservadora parecía un peso invisible. No lo digo en voz alta aquí, Carlos. Digamos que no es el más tolerante, confesó una tarde mientras ordenábamos archivos. Sentí una punzada en el pecho. Yo misma había luchado con mi orientación en mi juventud. En una familia tradicional de Sevilla donde el que dirán era ley. Pero ahora, como CEO, tenía el poder de cambiar cosas. Aunque aún no lo revelara. Los días se convirtieron en semanas. Carlos empezó a mostrar su verdadero rostro. En reuniones, hacía comentarios velados sobre la gente que no encaja en el molde tradicional. Vi cómo ignoraba las ideas de Irene. Cómo la relegaba a tareas menores a pesar de su talento. Una vez, la oí discutir con él en su oficina. «Irene, si quieres ascender, quizás deberías ser más discreta con tu vida personal». Salí furiosa. Pero me contuve. Mi misión era recopilar pruebas.
No actuar impulsivamente. Irene y yo nos acercamos más. Compartimos paseos por el campo grande al atardecer. Hablando de sueños y decepciones. A veces siento que vivo en una cárcel dorada. Me dijo una noche. Sentada en un banco bajo los tilos. Toqué su mano accidentalmente. Y el contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. ¿Era atracción? ¿O solo empatía? En Valladolid. Con su aire de historia y melancolía. Todo parecía posible y prohibido a la vez. Pero los rumores se intensificaron. Oí a otros empleados susurrar sobre acoso sutil, insinuaciones. Amenazas veladas a quienes no ocultaban su identidad LGBTQ. Un chico del departamento de ventas renunció abruptamente. Y se decía que Carlos lo había presionado hasta el límite. Decidí investigar más profundo. Por las noches. En mi apartamento alquilado cerca del río. Revisaba correos y documentos que había copiado discretamente. Una mañana. Irene llegó con ojeras profundas. No puedo más. Teresa. Carlos me ha dicho que si no corrijo mi imagen, me despedirá. Lágrimas rodaron por sus mejillas. La abracé, sintiendo su calidez contra mí. Y en ese momento supe que mis sentimientos iban más allá de la amistad. Lucharé contigo. Prometí en silencio. Pero mi secreto me ataba las manos. El conflicto interno me devoraba. Revelar quién era y arriesgar la operación. ¿O seguir fingiendo mientras veía sufrir a quien empezaba a amar? Valladolid. Con sus fiestas de Semana Santa y su devoción apasionada. Parecía un escenario perfecto para este drama de máscaras y verdades ocultas. A medida que profundizábamos nuestra conexión, Irene me contó su pasado, una relación fallida con una mujer en Salamanca. El rechazo de su familia conservadora. Quiero ser libre. Teresa. Pero aquí me siento atrapada. Yo. Por mi parte. Luchaba con mi propia duplicidad. Cada mentira que le contaba pesaba como una piedra en mi pecho. Una noche. Después de una cena improvisada en un bar de tapas en la plaza de Portugalete. Nos besamos. Fue suave. Tentative. Bajo la luz de las farolas. Esto es loco. Murmuró ella. Pero sus ojos brillaban. Mi corazón latía desbocado, era la primera vez en años que me permitía sentir así. Pero el secreto de mi identidad lo envenenaba todo. Carlos. Ajeno a todo. Intensificó su campaña. Descubrí correos donde amenazaba a empleados LGBTQ con evaluaciones negativas si no se adaptaban. Era acoso sistemático. Y yo tenía las pruebas. Pero el giro vendría pronto. Uno que me dejaría sin aliento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Por la mañana. En la oficina. Fingía ser la asistente diligente. Recopilando más evidencia contra Carlos. Por las noches. Con Irene. Explorábamos Valladolid como amantes secretas, paseos por la calle de la Pasión. Visitas al Museo Nacional de Escultura. Donde las figuras de piedra parecían juzgar nuestra incipiente relación. ¿Por qué sientes que ocultas algo? Me preguntó Irene una tarde en el Parque de la Rosaleda. Rodeadas de flores vibrantes. Me congelé. ¿Cómo explicarle que mi vida era una fachada? Solo. Miedos del pasado. Respondí vagamente. Y ella me besó con ternura.
haciendo que el nudo en mi estómago se apretara más. El acoso de Carlos se volvió más evidente. Vi cómo humillaba a un compañero trans en una reunión, cuestionando su profesionalismo por su apariencia. El ambiente en la empresa era tóxico, la gente susurraba en los pasillos, temiendo ser el próximo. Irene sufría en silencio, pero su espíritu luchador emergía. Algún día lo confrontaré, me dijo, y admiré su coraje. Decidí acelerar mi plan. Como CEO, había contactado a mi equipo en Madrid para preparar una auditoría sorpresa. Pero emocionalmente, estaba dividida. Amaba a Irene, pero mi secreto creaba una barrera invisible. ¿Qué pasaría cuando supiera la verdad? ¿Me vería como una traidora? Una noche, en mi apartamento, Irene vino inesperadamente. Necesito hablar, dijo, con voz temblorosa. Confesó que Carlos la había acorralado en su oficina, insinuando que sabía de nuestra relación y que la usaría en su contra. Me dijo que si no rompo contigo, me hará la vida imposible. Lágrimas de rabia brotaron de sus ojos. La abracé, furiosa, pero mi propia hipocresía me quemaba. Lo detendremos, prometí. Y en ese momento casi revelo todo. Pero el miedo me detuvo, perderla por mi engaño sería peor que el acoso. En cambio, la consolé con palabras y caricias inocentes, sintiendo como el amor y la culpa se entretejían en mi alma. Al día siguiente, el conflicto escaló. Carlos anunció una reestructuración, despidiendo a 2 empleados LGBTQ bajo pretextos falsos. La oficina bullía de indignación contenida. Irene, valiente, organizó una reunión informal en la cafetería. No podemos callar más, dijo. Y varios asintieron. Yo, desde las sombras, tomaba notas mentales para mi informe. Pero entonces vino el primer entendimiento profundo. Irene me confrontó en privado. ¿Por qué pareces saber tanto de la empresa? A veces hablas como si fueras la dueña. Reí nerviosamente, desviando el tema. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Valladolid, con su clima variable, reflejaba mi estado, días soleados de esperanza con Irene, noches tormentosas de duda. Visitamos la Semana Santa en miniatura. Procesiones que evocaban pasión y sacrificio. Y me sentí como una de esas figuras, cargando una cruz invisible. El amor crecía, pero con espinas. Irene compartió sus sueños, abrir una galería de arte inclusiva, donde todos pudieran expresarse libremente. Contigo a mi lado. Lo lograré, dijo. Y mi corazón se rompió un poco más por el secreto. Pronto, descubrí algo perturbador. Revisando archivos antiguos, encontré que Carlos había sido recomendado por mi propio tío, un socio conservador en la empresa. ¿Era esto una conspiración familiar? El pensamiento me aterrorizó. Mi infiltración no solo exponía a Carlos, sino posiblemente a mi linaje. Irene notó mi distracción. Teresa, ¿me estás ocultando algo? Siento que hay una pared entre nosotras. Negué. Pero la mentira dolía. Esa noche, en un restaurante de la Plaza Zorrilla, discutimos por primera vez. Necesito confianza,
exclamó ella. Salí corriendo. Lágrimas en los ojos. Sintiendo el peso de mi duplicidad. Regresé a la oficina de noche para recopilar más pruebas. Encontré correos donde Carlos planeaba sabotear a Irene específicamente. Por su influencia negativa. La rabia me invadió, era hora de actuar. Pero el giro llegó inesperadamente. Al día siguiente. Irene me mostró un documento que había encontrado, mi currículum real. Con mi nombre completo y cargo. ¿Quién eres realmente? ¿Teresa López de la Torre? Preguntó. Su voz quebrada por la traición. Me quedé muda. El mundo derrumbándose. Soy la CEO. Admití finalmente. Y vi cómo el dolor cruzaba su rostro. Me has mentido todo este tiempo. Corrió fuera. Dejándome en un vacío abrumador. El conflicto interno explotó. ¿Cómo reconciliar mi deber con mi amor? Valladolid parecía más opresiva. Sus murallas medievales cerrándose sobre mí. Perseguí a Irene. Pero ella se negó a hablar. Días de silencio siguieron. Mientras yo preparaba la confrontación con Carlos. El acoso continuaba. Y ahora era personal. Finalmente. La reuní en el río Pisuerga al atardecer. Lo hice por la empresa. Por gente como tú. Expliqué entre sollozos. Ella escuchó. Pero la herida era profunda. El amor no se construye sobre mentiras. Respondió. Los días posteriores a la revelación fueron un infierno de silencio y remordimientos. Irene evitó mis llamadas. Mis mensajes en la oficina. Me trataba con frialdad profesional que dolía más que cualquier grito. Valladolid. Que antes parecía romántica. Ahora se sentía como un laberinto de calles estrechas donde me perdía en mis pensamientos. Como CEO. Avancé con la auditoría. Convocé a mi equipo de Madrid. Recopilando pruebas irrefutables del acoso de Carlos, correos. Testimonios anónimos. Grabaciones. Pero cada paso me recordaba el costo personal. ¿Valía la pena si perdía a Irene? Intenté acercarme a ella en la pausa del café. Irene. Por favor. Escúchame. Me miró con ojos heridos. Me usaste como parte de tu investigación. ¿Era real lo nuestro? Negué vehementemente. Pero la duda estaba allí. Envenenando todo. El conflicto se intensificó cuando Carlos sospechó algo. Me llamó a su oficina, Teresa. ¿Has estado husmeando? ¿Quién te envía? Mentí. Pero su mirada era amenazante. Esa noche. Recibí un anónimo, deja de meterte o lo pagarás. Era él. El miedo se mezcló con la determinación. Irene. Meanwhile. Luchaba con sus demonios. La vi hablando con otros empleados. Organizando una denuncia colectiva. Su coraje me inspiraba. Pero también me avergonzaba. ¿Cómo había dejado que llegara tan lejos? Un fin de semana. Escapé a las afueras de Valladolid. A los viñedos de Ribera del Duero. Buscando claridad. Recordé mi juventud, el rechazo de mi familia al saber de mi orientación. Mi ascenso en la empresa como armadura contra el dolor. Ahora. Esa armadura me aislaba del amor verdadero. Regresé decidida a confrontar a Carlos. Pero primero a Irene.
La encontré en su apartamento. Un pequeño lugar en el barrio de Parquesol lleno de lienzos a medio pintar. Entra, dijo con resignación. Hablamos durante horas. Le conté todo, mi infiltración por rumores de corrupción. Como no esperaba enamorarme. El dolor de la duplicidad. Te amo, Irene. Eso no fue mentira. Lágrimas rodaron, ella admitió sentir lo mismo. Pero la traición ardía. Necesito tiempo, dijo. Y me fui con el corazón en pedazos. El alto trago se acercaba. Carlos anunció una reunión general. Allí planeaba anunciar más despidos, apuntando a los disidentes. Yo, como CEO, intervendría. Pero el giro inesperado vino de mi familia. Mi tío llamó Teresa. Carlos es mi protegido. No lo toques, es parte de un plan para limpiar la empresa de elementos indeseables. Quedé atónita. ¿Mi propia sangre respaldaba el acoso? Era una traición profunda, que cuestionaba todo mi mundo. Confronté a mi tío por teléfono, esto es inaceptable. Renunciaré si es necesario. Él rió, eres blanda. Como tu madre. El dolor familiar se sumó al romántico. Irene. Al enterarse por un desliz mío, se enfureció más. Tu familia está detrás. ¿Lo sabías? Negué. Pero la desconfianza creció. Nuestra relación pendía de un hilo. En la reunión, el caos estalló. Carlos comenzó su discurso. Pero yo me levanté, basta. Soy Teresa López de la Torre, CEO de esta compañía. El salón quedó en silencio. Revelé las pruebas, despidiendo a Carlos en el acto. Él gritó, esto no acabará aquí. Y salió furioso. Los empleados aplaudieron. Pero Irene me miró con mezcla de admiración y resentimiento. Lo hiciste, dijo después. Pero, ¿a qué costo? Valladolid celebraba sus fiestas. Pero yo me sentía vacía. El amor y el deber chocaban en un clímax emocional. Decidí renunciar a mi posición familiar, cortando lazos con mi tío. Era una decisión difícil. Liberadora. Irene. Al saberlo, se acercó lentamente. Tal vez podamos intentarlo de nuevo, murmuró. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Discutimos sobre confianza. Sobre cómo reconstruir. Me has herido profundamente, confesó ella. Y yo a mí misma, respondí. Tras el despido de Carlos, la empresa cambió. Implementé políticas inclusivas, talleres contra el acoso, y promoví a Irene a un puesto merecido. Valladolid parecía renacer conmigo, las procesiones de Semana Santa simbolizaban resurrección. Y yo anhelaba la mía con ella. Pero las heridas persistían. Irene y yo nos veíamos esporádicamente. En cafés ocultos. Intentando sanar. Siento que te conozco de nuevo, dijo una vez en la catedral, bajo las vidrieras coloridas. Tocamos manos. Un gesto de reconciliación. Sin embargo, el plot twist familiar escaló. Mi tío demandó, alegando difamación.
Documentos revelaron que Carlos era su hijo ilegítimo. Un secreto guardado por años. Mi propio primo. La traición familiar me dejó aturdida, explicaba el respaldo ciego. Confronté a mi tío en Madrid, ¿cómo pudiste ocultar esto y respaldar su odio? Él admitió, quería protegerlo. Pero su prejuicio es suyo. El dolor generacional emergió, mi familia. Anclada en tradiciones franquistas. Rechazaba la diversidad. Irene me apoyó en la distancia. Esto explica mucho. Pero no te excusa. Dijo. Nuestra relación era un baile precario de perdón y recaídas. Un día, Carlos reapareció, enviando amenazas anónimas. Temí por Irene. La protegí, contratando seguridad. Pero el miedo nos unió. No dejaré que nos destruya. Juré. En un momento de vulnerabilidad. En el puente colgante sobre el Pisuerga. Irene confesó, te amo. Teresa. Pero necesito verdad absoluta. Prometí. Y nos besamos bajo las estrellas. Un rayo de esperanza. La demanda familiar se intensificó, forzándome a decisiones difíciles. ¿Luchar por la empresa o por la paz? Elegí lo primero. Exponiendo los secretos familiares en corte. Fue escandaloso. Dividiendo a parientes. Irene estuvo a mi lado en el juicio. Su presencia un bálsamo. Eres valiente. Susurró. Ganamos. Pero el costo fue alto, aislamiento familiar. Valladolid nos vio renacer. Abrimos la Galería de Irene. Un espacio inclusivo donde arte LGBTQ florecía. Nuestra relación deepened. Con terapias y conversaciones honestas. Pero un último conflicto, Irene descubrió un viejo diario mío, revelando dudas iniciales sobre nuestra relación como distracción. Se enfureció aún más mentiras. Huí. Pero regresé suplicando perdón. En una noche tormentosa. Nos reconciliamos. Todos tenemos sombras, dijo ella. Aprendamos a bailar con ellas. El clímax llegó con una confrontación final. Carlos, amargado, intentó sabotear la galería de Irene con rumores online. Descubrimos su mano. Y lo enfrenté en persona. En un café neutral. ¿Por qué tanto odio? Pregunté. Admitió, crecí en una familia que me enseñó a temer lo diferente. Pero tú, prima, me has destruido. No fue venganza, fue cierre. Lo remití a terapia, ofreciendo ayuda si cambiaba. Salió derrotado, pero quizás redimido. Con Irene, el amor prevaleció. Nos mudamos juntas a un apartamento con vistas al Duero, construyendo una vida honesta. Valladolid nos abrazó, paseos por la acera de Recoletos. Cenas en bodegas. Arte compartido. La empresa floreció bajo liderazgo inclusivo. Yo, liberada de secretos, abracé mi identidad plenamente. Irene pintó un retrato nuestro, simbolizando resiliencia. El final fue humano, no perfecto, pero esperanzador. Aprendimos que el amor vence traiciones y se nutre de verdad. En las calles empedradas encontramos paz. Un testimonio de que incluso en sombras, la luz emerge.
Pero el camino fue arduo. Reflexioné sobre decisiones, infiltrarme. Mentir. Confrontar. Cada una trajo dolor. Pero también crecimiento. Irene y yo. Unidas por tormentas. Emergimos más fuertes. Valladolid. Con su historia de conquistas y caídas. Fue testigo. Nuestro amor. Forjado en fuego. Era eterno. En retrospectiva. El secreto que destrozó corazones también lo sanó. Aprendimos empatía. Perdón. La vida. Como un río. Fluye pese a obstáculos. Hoy. Caminamos de la mano. Libres. El giro sorprendió. Pero nos transformó. Fin.